por Perú Primero, el señor Mario Vizcarra. Señor Vizcarra, muy buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mávila. Gracias por esta invitación a tu sintonizado programa. Gracias. Sí, quería primero preguntarle cuál es su impresión, cómo analiza usted este momento, cómo eventualmente piensa, en caso de que el electorado lo apoye, devolverle al país una estabilidad que ni siquiera su hermano le pudo dar. Fíjese, realmente es muy preocupante la situación que pasamos en estos momentos, ¿no? Era tan sencillo simplemente los cortos meses que quedaba de este gobierno, este periodo, llevar la democracia, asegurar un tránsito hacia el nuevo gobierno totalmente transparente, asegurar la claridad en el evento que se nos aproxima, y vemos pues que realmente se nos presenta un ambiente enrarecido, dudoso, que genera pues muchas suspicacias, ¿no? Ahora, pero si nos remontamos al gobierno de Martín Vizcarra, y es inevitable, porque alguna vez que conversamos, en una ocasión anterior yo le decía, su participación en política, su candidatura obedece básicamente a llegar al poder para beneficiar a su hermano. Esa es la sensación que tiene la población. ¿Cómo hará usted para decirle al electorado que realmente tiene una vocación de servicio y un proyecto político original, que no tiene que ver o que no está ligado a la situación de Martín Vizcarra, sentenciado por corrupción, dicho sea de paso, vacado por el Congreso bajo esas circunstancias, hoy preso en Barbadillo? Mire, se ha tratado de mezclar las cosas, de decir que yo soy una continuación de Martín Vizcarra. En realidad, yo llevo en política, digamos, acompañando a Martín Vizcarra desde que fue presidente regional el 2011 al 2014. Y además yo tengo una vida profesional de más de 45 años que he estado siempre ligado a un trabajo en provincias. Entonces, si bien es cierto, yo emerjo a la política después de que mi hermano Martín injustamente ha sido sentenciado, es donde recién comienzan a conocerme, pero yo ya conozco el Perú. Y en estos viajes que he acompañado a Martín Vizcarra, hasta que, bueno, le privan de su libertad, yo lo único que he hecho es corroborar las grandes brechas económicas, sociales que tiene el Perú. Pero entonces, fíjese usted, le hago la repregunta. Cuando uno va por la calle y uno ve su spot, su campaña, los carteles con su imagen, al lado aparece su hermano. Están ligados. Entonces, no es que la gente haya querido vincularlo. Usted está en política por Martín Vizcarra. Sí, pero eso yo no le veo ningún problema. O sea, si tenemos una figura del nivel de lo que genera Martín Vizcarra... Del nivel de un expresidente hoy condenado por corrupción en Barbadillo. Bueno, pero entonces pues la gente determinará si es correcta nuestra apreciación de que Martín Vizcarra, estando privado de la libertad, está permanentemente con nosotros. Y donde quiera que yo voy, estaba el fin de semana en el sur, me preguntan por Martín Vizcarra. Hemos tenido concentraciones masivas y lo primero que hacen es hablar de Martín Vizcarra. Comienzo el mitin y comienzan a aplaudir pidiendo la libertad de Martín Vizcarra. Bueno, eso nos está dando la razón. Eso quiere decir, usted postula para ser candidato a la presidencia porque quiere liberar a su hermano. Son dos cosas diferentes. Mire, el tema de Martín Vizcarra, de mi hermano Martín Vizcarra, va por esta cuerda, y mi voluntad, mi deseo de hacer política y llegar a la presidencia y transformar el Perú es simplemente la continuación de lo que ya Martín Vizcarra dejó en sus inicios cuando formamos el partido hace más de 4 años. Yo no veo ningún problema en que la presencia de Martín Vizcarra, que tiene un tremendísimo arraigo en el pueblo, que ellos vean que también soy una continuación de lo que él dejó. Pero son cosas diferentes. Claro, usted habla de lo que él dejó y se refiere a la gente que todavía puede apoyar a Martín Vizcarra por uno u otro motivo. Pero Martín Vizcarra también carga con pasivos. El manejo de la pandemia, por ejemplo, algo que todavía hay quienes dicen merece una investigación mucho más profunda y establecer responsabilidades por la cantidad de muertes que, comparativamente a lo que ocurrió en otros países, a ver, el Perú vio más muertos, enterró más peruanos que lo que ocurrió en otros países, justamente porque no fue el mejor manejo el que se hizo, y además el tema de la vacunación, ¿no?, a escondidas de una población que no tenía acceso a esa vacuna.
Mire, hablemos cifras. Cuando a Martín lo vacan el 9 de noviembre de 2020, hasta ese momento no llegaban ni siquiera a 60.000 muertos. Lamentablemente, ¿quién quisiera contar muertos en su vida? Pero ¿por qué le achacan a él más de 220.000 muertos, que también son, no responsabilidad, son consecuencias de una durísima pandemia que nos agarra en una situación calamitosa el sistema de salud? No debemos olvidar de que cuando inicia la pandemia, se declara formalmente, el 15 de marzo del 2020, habían solamente 96 camas UCI y Martín deja más de 1.200 camas UCI. El presidente de Colombia de ese entonces lo llamaba desesperado a Martín, le decía: Martín, yo no sé qué voy a hacer, aquí en Colombia tenemos solo 500 camas UCI. Y no teníamos 98. ¿Y por qué el Perú, diría usted, aparece en la lista de los países que peor manejó, si no el que peor manejó, por lo menos en esta parte de la región, la pandemia con el mayor índice de muertes? Y lo otro que le digo es, el tema de la vacunación fue un escándalo. El señor Vizcarra se vacunó a espaldas. A ver, volvemos a citar fechas precisas. Nuevamente, el tema chino también lo salpicó, porque también era un ensayo, un estudio, ¿no?, de un laboratorio que también recibía cuestionamientos en ese momento. Sí, pero hablemos de fechas. Cuando se le dice que Martín se vacunó, los mismos que lo critican, que se vacunó a espaldas del pueblo, son los mismos que dicen parte de la mala gestión de la pandemia es que Vizcarra no compró vacunas, nos dejó sin vacunas. ¿En qué quedamos? ¿Se vacunó o no compró vacunas? A ver, tampoco nos quiera. Una cosa es comprar vacunas y otra es ponerse una que es parte de un ensayo. Por eso, vayamos a fechas. La primera vacuna, digamos, autorizada a nivel mundial fue la Pfizer por la OMS la primera quincena de diciembre. En el mundo, cuando a Martín lo vacan, el 9 de noviembre, y antes cuando se inocula el ensayo, en el mundo, señora Mávila, no había una sola vacuna, no existía. Y Sinopharm, que fue el laboratorio chino, que en convenio con la Universidad Cayetano Heredia llevó adelante el ensayo, su vacuna fue autorizada por la OMS a fines de diciembre, casi 2 meses después de la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, cuando a Martín deja el poder por vacancia, no existía vacuna en el mundo entero, señor Mávila. No había, vayamos a los evidentemente no voy a conseguir que usted haga una autocrítica. Además, la responsabilidad es personal. Esto le tocará al señor Vizcarra. En algún momento la historia tomará cuentas sobre lo que ocurrió durante el gobierno y la manera en que él condujo esto. Pero bueno aclarar para que no se repita de que él se vacunó. Pero a lo que iba yo es a que usted rescata, digamos, que el señor Vizcarra todavía tenga gente que lo apoye, pero yo le recordaba que también hay gente que lo recuerda de otra manera. Y que lo recuerda como el responsable de haber perdido a parte de su familia. Hay gente que se quedó sin un solo familiar en el Perú a causa de la pandemia. Y también lo recuerdan por los bonos, ¿no? Bueno, pero vayamos también, claro, pero los bonos, eso es asistencialismo, ¿no? Pero ¿cómo asistencialismo? La gente se moría de hambre porque no había qué comer, los supermercados, los mercados estaban cerrados. La política también para la cuarentena tampoco fue de las mejores, pero nos vamos a enfrascar en eso y no nos queda mucho tiempo, así que vayamos al problema que tienen ahora. ¿Hay un embargo preventivo de los bienes suyo y de su hermano? Mire, yo le voy a ser muy claro. A ver, yo era gerente de la empresa CM Vizcarra hasta diciembre de 2016. Estas investigaciones que deben llegar al fondo. Mire, Mávila, los delincuentes, los mafiosos, deben pagar sus culpas. Pero esta investigación de un municipio de Ilabaya, en la región Tacna, se inicia el 2018, fin de 2018. Yo hacía 2 años había dejado de trabajar en la empresa. ¿Cómo yo puedo concertar si yo ya no trabajé en la empresa? Es más, vivía acá en Lima, yo me vine a vivir con mi familia acá en Lima. ¿Dice usted que es una persecución judicial entonces? Bueno, todo lo que sea, primero que apellide Vizcarra o que esté cerca de Vizcarra, ha sido pues perseguido políticamente. Personas que no tenían nada que ver, simplemente una foto con Vizcarra en la época que era presidente, han sido perseguidos, han sido denunciados. Pero quiero precisar el tema que usted me dice. La investigación de los saqueadores de Ilabaya, fíjese semejante nombre que nos pusieron. Fíjese, permítame. Los saqueadores de Ilabaya. Ilabaya es el pueblito. Mire, van 7 años de investigación
El fiscal no me ha citado ni una sola vez, ni una. 7 años estoy investigado. Y cuando yo llego a Tacna, el jueves pasado, después de una gira exitosa en la selva, bajando el avión, me entero de que la Procuraduría había determinado un embargo de bienes de 1.600.000 soles. María, yo quisiera tener 1.600.000 soles. Me embargan algo que no tengo. No tengo. Por eso repito la pregunta. ¿Usted cree que aquí hay una persecución? Pero es evidente. ¿Por qué? Porque esa empresa, en un momento, Martín Vizcarra, mi hermano, era socio. Y él renunció a la empresa cuando fue ministro del 2016. De acuerdo. Entonces, en efecto, aquí tengo el monto de la medida que se ha adoptado por el Juzgado de Investigación Preparatoria, es 1.360.000. Quisiera volver a la situación de que está atravesando el presidente Gerí. ¿Qué opina usted sobre lo que debería ocurrir en este momento? ¿Cree, como algunos, que es mejor dejar que la investigación la haga el Ministerio Público y que permanezca Gerí hasta 28 de julio? ¿O usted cree que realmente el señor Gerí encaja perfectamente en eso que la Constitución denomina incapacidad moral permanente y debería, por lo tanto, procederse a una vacancia? Yo creo que el señor Gerí, antes de esperar una vacancia o una censura del Congreso, debía renunciar a su cargo, porque las pruebas, fíjese, son tan abrumadoras de que no va a quedar otra, simplemente es crónica de una muerte anunciada. Será más temprano que tarde, lo van a vacar al señor Gerí o lo van a inhabilitar como presidente o expresidente del Congreso. En resumen, pase lo que pase, el señor Gerí se va a ir a su casa. Entonces, pero voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque por mucho menos lo vacaron a Martín Vizcarra solamente por dichos. Hablamos de vacancia, por dichos, nada más. Ahora bueno, habían investigaciones sí, bastante avanzadas ya, ¿no? Que lo comprometían, y fíjese usted que no sé, que en cualquier caso la justicia confirmó lo que usted dice en ese momento, pero la prensa moqueguana ya había advertido de esto con anterioridad. Después de 5 años de investigación, estamos hablando de una vacancia. Si el proceso que sigue determina culpabilidades de cualquier persona, pues está bien que la justicia cumpla su función. Correcto, usted diría entonces que debe ser vacado, Gerí. Debe ser vacado, pero ¿para qué espere el señor Gerí ser vacado? Él debía salir porque sus días están contados. ¿Quién ve en Palacio de Gobierno para conducir lo que queda de este proceso? Mire, cualquier persona es lo mismo, porque cualquier persona va a ser aupada, va a ser colocada por este Congreso que no tuvo empacho en mantener 3 años a Dina Boluarte y la tuvo contenta con cosas tan fugaces, tan triviales, como los roles, como cirugías, como viajes a ver al Papa, y mientras hacían festín los partidos mafiosos, que ahora se presentan como salvadores del Perú, habiendo gobernado más de 3 años y no han hecho absolutamente nada. Se dice que el partido, que Perú Primero, está tendiendo puentes con castillistas, con seguidores del expresidente Pedro Castillo. Totalmente falso, totalmente falso. No, yo le digo, jamás yo me he reunido con ninguno de los líderes de primero, de segundo o de tercer nivel. Nunca. No hay forma. Se lo digo, claramente. Y sobre la situación que se suscitó con la publicación de las fotografías, tanto del expresidente Vizcarra como el expresidente también Pedro Castillo, en Barbadillo durante esta requisa. Fíjese, hasta los enemigos más acérrimos de Martín Vizcarra han protestado. Es una bajeza lo que han cometido. Y felizmente hay una sola periodista que sale a rasgarse las vestiduras y decir, fíjense, a Castillo tenía una pina golden. Imagínense, o sea que no, imagínense el nivel de bajeza. Ahora, se ha presentado una denuncia, ¿no? Correcto. Sí, se ha presentado una denuncia. Henry García, Malpartida, una denuncia penal por abuso de autoridad, porque ese señor fue el que hizo la segunda requisa, Mávila. En menos de 24 horas hicieron 3 requisas, 2 de ellas bastante mesuradas, pero la que hizo el señor, que ha sido denunciado penalmente... Fue una cortina de humo.
Sí, cortina de humo. Yo creo que es la suma, cortina de humo y una venganza, porque somos muy críticos al gobierno de Gení y al Parlamento también. Los expresidentes que están en Barbadillo, algunos tienen 3 años, 4 años, 5 años. Nunca ha habido una requisa, nunca. Y ni hablar de Fujimori, pues, ¿cuántos años ahí? Y tenía pues un huerto, jamás se hubo. Simplemente no podían hacerlo tan evidente y requisar solamente a Martín Vizcarra. Tuvieron que requisar los 4. ¿Y qué encontraron? Usted dice que entonces hubo una deliberada intención, digamos, de distraer, uno, venganza, y lo otro, de distraer a la ciudadanía sobre la situación, pero dispuesta desde Palacio de Gobierno, diría. Pero eso es evidente, porque, fíjese, en primera página del Comercio y muchos medios de comunicación rebotaron la noticia. Y por varios días, desde el sábado pasado, la noticia era, ¿no?, que Vizcarra, el señor Toledo. Oiga, yo estaba hoy día con mi hermano y me ha contado los detalles. ¿Y qué le ha dicho? Persona esa entró, han punzado el colchón, a las 6 de la mañana lo han sacado y dijo, no tomen fotos, no vamos a tomar con usted. Y lo primero que hizo, sacar fotos y al día siguiente, publicadas en primera página en el Comercio. Eso es justo. Podemos permanecer tranquilos. Le dijo que no tomara fotos. Martín dijo, no me tome fotos, no le voy a tomar a usted. Y tomaba fotos por todos lados. Y en un descuido, pues, bueno, de gran angular, ahí están las fotos donde está, pues, 6 de la mañana. Y estaban, digamos... Sí, punzaron el colchón. ¿El colchón? Sí. ¿Que para ver qué había dentro del colchón? Fíjese, así es. Fíjese, yo le he llevado el ventilador que hablan. Oiga, es un lujo extremo tener un ventilador. Oiga, yo le llevé, y cuando le llevé el frigider, un minibar, le llevé una radio pequeñita, una radio a pilas. Esos son lujos, Bávila. Fíjese, cuando yo llevaba las cosas, a Martín se las entregaban 48 horas después. Yo la dejaba en prevención y me decían, usted no puede meterla, vamos a revisarlas. Han desarmado el ventilador, señor todo Vizcarra. eso. Tengo que cortar la entrevista porque nos toca darle pase a la franja electoral, pero le agradezco su presencia aquí. Gracias, me ha quedado clara su posición con relación a todo lo que hemos conversado y tendremos seguramente más oportunidades para seguir haciéndolo. Muy amable. Un gusto. Gracias. Haber estado acá. Vamos de inmediato entonces Muy con amable. la franja y continuamos.